Gracias por responder a la pregunta ¿cómo meter a 262 JavaScripters en una sala? Caben perfectamente, veis que no hay ningún problema, cosa que ya nos imaginábamos. Pues hoy tenemos una charla de Chema Balsas, que es compañero de Ilian, que está ahí detrás, vigilando, creo que es su jefe, y vigilando que lo haga bien. Él trabaja en LiveRay, es un desarrollador front, tiene un pasado oscuro como desarrollador de Flash. Pero bueno, se ha reciclado, ahora trabaja con React, hace cosas muy chulas. También toca el piano, o sea que si todo sale bien igual se toca algo. Y pues nada más, os dejo con él. Un aplauso. Vale, hola, buenas tardes. Gracias otra vez a todos por venir. Al final nadie ha muerto para poder estar aquí, lo que es de agradecer. Ya me he presentado a Alex, yo soy Chema, trabajo en LiveRay, como he dicho con Ilian, que igual lo recordaréis de alguna otra charla. Y por si no lo sabéis, LiveRay es una compañía americana con sede en Los Ángeles, pero tenemos aquí en Madrid un centro de ingeniería bastante grande. Y LiveRay en sí es una empresa de Java, ¿vale? Con lo que de entrada ya no suena muy bien, pero estamos esforzándonos por cambiarla, y fruto de ese esfuerzo de hacerla un poquito mejor es este proyecto Alloy Editor que nosotros desarrollamos, que está desarrollado en React y que es un poco el fruto de este esfuerzo de modernizarnos, y que hoy vamos a utilizar para introducir unos conceptos muy básicos de React, ¿vale? Un poco para la gente, no sé cuánta gente de aquí conoce React ya. ¿Cuánta gente conoce a fondo React? ¿Usa React en el día a día o en sus proyectos? Espero no aburriros a los que lo conocéis un poco más. Entonces es un poco una charla introductoria y superpuesta con un poco ejemplos reales del código real que nosotros tenemos ahora mismo en Alloy Editor, que se está usando en producción y se está integrando en diferentes proyectos. Entonces, antes de nada, para que supierais, Alloy Editor es eso que veis allí. Es simplemente un editor, what you see is what you get. Nosotros en LiveRay es una herramienta, lo que sabemos es un producto es un portal, y como tal aglutina un montón de aplicaciones, ya desde blogs, wikis, foros. Entonces siempre hemos tenido la necesidad de proveer de una herramienta, de un editor, para que nuestros clientes puedan crear contenido. Y hasta entonces, bueno, hasta hace un par de años, lo que usábamos era CK Editor, o algunos más antiguos incluso, que seguro que sí que os suenan. Siempre teníamos a los diseñadores llorando, pero esto es feísimo, pero estamos en 2015, ¿cómo podemos podemos seguir viviendo con este editor tan feo? Entonces, un poco fruto de esas quejas, llegó un día decidimos cambiar las cosas y tomar las riendas, y creamos Alloy Editor con 6 pilares básicos, 6 cosas que teníamos en mente. La primera es que tiene que funcionar para todos los navegadores, obviamente, ¿verdad? Nadie duda de poner eso en duda hoy en día. La segunda, que era muy importante para nosotros, era deshacernos de toda esa interfaz que tienen todos los editores, esas cajas, esos montones de barras. Bueno, todos recordamos Word con un montón de barras por ahí, botones, ¿verdad? Entonces, un poco la idea es que la interfaz solo aparezca cuando la necesitas y exactamente dónde la necesitas. Es decir, que no tengas que ir a otra parte, subir toda la página para buscar qué es lo que realmente quieres hacer para ejecutar tus acciones. Como tercer punto, era muy importante para nosotros que fuera accesible. Esto es algo que quizá la gente pasa mucho por alto, no le prestamos la suficiente atención. Nosotros en Alloy Editor queríamos hacer un esfuerzo especial, y no sé si nos dará tiempo a verlo hoy, pero creo que realmente lo hemos conseguido. Alloy Editor incorpora muchísimas funcionalidades que permiten no solo acceso por teclado, sino con lectores de pantalla. Entonces, desde aquí, aunque luego si queréis podemos comentarlo, pero hacemos un llamamiento a que los que podáis dediquéis un poquito de tiempo a la accesibilidad de vez en cuando, porque hay gente que realmente lo agradece. Esos son, digamos, los requisitos más de diseño, de funcionalidad que queríamos, y más técnicamente, por los problemas que habíamos tenido con CK Editor, queríamos que la interfaz no tuviera nada que ver con lo que era el motor del editor, ¿vale? Para poder fácilmente cambiarle el estilo y poder reemplazarla fácilmente, de manera que si cualquier persona quiere en un momento dado utilizarla en su proyecto, pueda no solo utilizar Alloy Editor con nuestra interfaz, con lo que nosotros proveemos de serie, sino tirar todo lo que queremos, lo que nosotros tenemos porque no les gusta, y desarrollarse su propia interfaz. Entonces, este último punto, no tengo puntero.
Este último punto es el que, de hecho, nos permitió dar el salto a React. Nosotros justo hace 2 años, cuando se lanzó la última versión de nuestro producto, usábamos YUI, que es la librería de Yahoo de componentes, que si sabéis, hace aproximadamente 1 año, más o menos, Yahoo ya anunció que la dejaba de mantener, la dejaba de desarrollar. Y como resultado de eso nos vimos un poco en la encrucijada de no saber qué hacer con una tecnología en la que habíamos basado de hecho ya nuestra primera interfaz de Alloy Editor y que en ese momento ya se había quedado obsoleta. Pero por suerte habíamos tenido en cuenta ese último punto, nos habíamos esforzado mucho en conseguirlo y nos permitió cambiar rápidamente en cosa de, yo creo que fue 1 mes, y esto en parte es gracias a React. Fuimos capaces de cambiar toda la interfaz de nuestro editor de YUI a React, convirtiendo al editor en un editor WYSIWYG con React. Entonces, hasta aquí es un poco para que os hagáis una idea de qué nos motivó a llevar a cabo este proyecto y por qué no estábamos contentos con lo que ya existía. Y entonces, cuando ya llegamos a este punto, lo normal y por lo que estáis aquí es saber qué es React. Entonces, lo primero que llama la atención cuando empiezas a leer cosas de React o a informarte, y es lo que, digamos, ellos mismos plasman muy claramente en su página y en sus documentos, es que no es un framework. React es simplemente una librería. Esto es muy importante para cosas como la que hemos comentado, de que esté separado, de poder cambiar fácilmente. Que no sea un framework significa que tú no desarrollas alrededor de React, es decir, tu aplicación no se centra en React y no se adapta a lo que React te pide, sino que es al revés. Tú puedes utilizar React en cualquier aplicación porque simplemente necesitas coger React, usarla como una librería y juega bien con cualquier otra librería que puedas tener en tu proyecto. Esto, dicho así, es algo como que todo el mundo lo dice, pero con React realmente es cierto y se ha demostrado, porque nosotros, por ejemplo, hemos podido integrarlo con nuestro editor y además ahora forma parte de un proyecto más grande donde conviven tecnologías como jQuery y todavía antiguo YUI. Entonces, si seguimos, React, para que os hagáis una idea, se centra básicamente en lo que es la interfaz, en pintar cosas, en lo que ves. Es como ellos dicen, la V en el típico MVC. Entonces, de aquí podéis ver que realmente no es un framework, no te da nada, simplemente te va a permitir pintar cosas y estructurar qué pintas en tu aplicación de una manera en concreta. Uno de los aspectos claves de React es que cambia un poco la manera de pensar en los datos. Cómo se transmiten los datos entre los componentes, cómo un componente habla con otro. Esto es lo que llaman flujo de datos unidireccional, ¿vale? Que quiere decir que tenemos que empezar a olvidarnos un poco de cómo un componente está pendiente de otro para que haga algo, para entonces cambiar y avisar a otro para que haga otra cosa. En realidad los datos solo navegan en una dirección, luego veremos un poco más qué significa esto, ¿vale? Y esto permite desacoplar mucho unas cosas de las otras. Una cosa que sí que probablemente muchos habréis oído es Virtual DOM. Ha estado muy de moda esta palabra en los últimos meses, desde que React ha estado ganando popularidad, y esto lo hace un framework realmente rápido. Luego veremos particularidades técnicas de qué es lo que está haciendo, de qué es lo que hace React, y entonces veremos por qué el Virtual DOM es algo importante. No es que Virtual DOM sea una revolución ni que haga que las cosas sean más rápidas que ninguna otra, ¿vale? No es una guerra de ver quién es más rápido, simplemente Virtual DOM es un requisito técnico, es un logro técnico que consiguió React, que consiguió Facebook y que ha permitido todo lo que a continuación ha surgido a raíz de React. Y por último, React rompe un poco con la típica separación de responsabilidades que tenemos en la web, HTML, JavaScript, CSS, cada cosa va por su lado. Esto al principio choca muchísimo, por si no os ha quedado claro, todo está junto, no hay separación. En React, tanto los estilos como la lógica, como el propio marcado de la página, por así decirlo, el de tus componentes, está todo junto. Esto al principio, yo sé que ya veo algunas caras, estáis mirando un poco, pero eso no tiene mucho sentido. Bueno, la verdad es que Facebook recibió bastantes críticas justo por esto, pero a la larga ha demostrado que no es tan malo como a priori parecía. Entonces, no os desaniméis, no lo descartéis de entrada, darle un vistazo y si podéis ir trabajando veréis que al final tiene más ventajas de lo que puede parecer. Por último, una cosa muy importante de React es que es una librería que nos abstrae por completo del DOM. Es decir, ya no pensamos en tags HTML, en escribir HTML, en escribir CSS o
en cómo estamos pintando cosas sobre la página, sino que pensamos en una serie de componentes. Y eso lo que nos permite es compartir nuestro código entre diferentes dispositivos, tanto web, nativo, más adelante aplicaciones semórficas, que es ahora una tendencia poco a poco, está ganando muchísima fuerza. Para los que sigáis React, ahora en la última versión, la 0.14, esto ha dado un salto en adelante, de manera que ahora React viene con, digamos, con dos librerías diferentes. Una que se encarga de lo que es básicamente desarrollar componentes, por así decirlo. Entonces, tú solo te preocupas de desarrollar componentes. Y luego, por otra parte, van a venir diferentes piezas que lo que te van a permitir es renderizar esos componentes en diferentes dispositivos o en diferentes plataformas. Sea DOM, por ejemplo, para web, puede ser nativo, puede ser Canvas, para renderizar en Canvas, incluso hay proyectos que renderizan sobre 3D. Entonces, esa es una de las claves que pueden impulsar el futuro de React. Y luego, ya sabemos un poquito lo que es React, y la pregunta que nos surge es ¿por qué usarlo? Vale, puede que tenga cosas buenas, pero bueno, todos los frameworks lo tienen, unas mejores, otras peores. Entonces, ¿qué hace React diferente? Para nosotros, lo que hace React diferente es que nos ha permitido concentrarnos en nuestra aplicación. Concentrarnos simplemente en los detalles de lo que nosotros queremos hacer y olvidarnos de tener que montar muchas cosas y conectar cosas entre sí o aprender excesivamente un lenguaje o un framework nuevo. Esto es así porque es muy fácil, es muy sencillo de hacer. Tú al final, cuando estás escribiendo en React, digamos, tú escribes un componente, cómo el componente se tiene que ver, eso es lo que estás definiendo. Y básicamente ya está, eso es todo lo que tienes que hacer. React se va a encargar de actualizarlo por ti, gestionar qué partes tiene que actualizar. Es declarativo, con lo que además tú ves en todo momento qué es lo que estás poniendo en tu componente, qué partes lo componen, y además React, cuando cambian datos que modifican que afectan a ese componente, React solo va a cambiar las partes afectadas en cada momento. Y además es muy modular, como hemos explicado, ya no pensamos en HTML, ya no pensamos en tags, pensamos en componentes. Pensar en componentes nos permite coger aplicaciones grandes, empezar a partirlas, como a todos nos gusta, hasta llegar a componentes muy pequeños, muy testeables, muy fáciles de reutilizar. Y eso es lo que al final hace muy potente trabajar con esta librería. Entonces, ¿cómo construimos interfaces con React? Una aplicación general, para que nos hagamos una idea, tiene como una UI principal, una gran clase principal, y luego se compone de diferentes componentes que a su vez tiene componentes anidados. Y la tercera parte del puzzle, como comentábamos, el flujo de datos. El flujo de datos hemos dicho que es unidireccional, aunque aquí no está en 3D. Podéis imaginar cómo ese flujo de datos va de la aplicación principal, entrando por niveles hacia adentro en cada componente, pero en ningún momento los componentes están lanzando información hacia arriba, entre ellos. Vemos que hay solo un flujo de información que recorre todo el árbol de arriba abajo. Visto sobre un ejemplo real, para que no penséis que os engañamos, esto es un ejemplo de Alloyator en un estado, por ejemplo, con esa barra y ese dropdown. Alloyator también está formado por componentes. Tenemos una serie de componentes principales de primer nivel que son esas toolbars que aparecen ahí. Cada toolbar a su vez tiene una serie de componentes dentro que son botones. Ciertos botones a su vez tendrán una serie de componentes listas. Esas listas tendrán una serie de componentes, ítems de lista y así. Teníamos música. Vale. Y por último, el flujo de datos. Como veis, es muy claro aquí ver cómo empezando de la interfaz principal, bajando hacia el nivel de componentes, digamos que la interfaz principal va a transmitir cierta información a la toolbar. La toolbar a su vez va a transmitir cierta información a esos subcomponentes que tiene, que son los botones. Cierto botón en concreto transmitirá cierta información a sus subcomponentes y así. Y entonces, ¿y en qué se traduce esto en cómo se ve en la página? Como veis, como en cualquier otro framework, cualquier otra librería, creamos un componente y se renderiza. Hasta aquí no hay nada muy especial. El componente se ha renderizado con los parámetros que le hemos dado. La diferencia viene cuando llegamos a actualizar. Cuando llega una actualización, lo que hace React es, como habéis visto, hacer como un barrido. Tiro todo lo que tenía antes, renderizo todo de nuevo. Esa es la clave de ese flujo unidireccional.
Si estáis sorprendidos ahora, lo vamos a ver otra vez. Tiro todo lo que tenía antes y lo vuelvo a renderizar. Esa es la clave de React. En React no hay algo que está siempre... Una vez tienes tu componente no está siempre ahí. Tu componente no está esperando para cambiar, no tiene que saber cómo estaba antes, cómo tiene que cambiar. Tu componente solo sabe que, dada una serie de entradas, se pinta de una manera. Y eso nos permite hacer este tipo de cosas en las que cada vez a una serie de parámetros diferentes vamos a pintar toda nuestra aplicación. Para que lo veáis en realidad, me he ido aquí un poquito, perdón. Esta es digamos, un estado inicial. Hemos creado nuestro editor y como veis se ha renderizado en un estado inicial que es en reposo, si no tiene toolbars, porque como no hay selecciones hemos dicho que no vamos a querer que nada nos interfiera en el proceso de escribir y demás. A continuación un usuario va a seleccionar, por ejemplo, una palabra, que en este caso followers. Entonces lo que va a pasar es exactamente lo que habéis visto ahí. Después de que el usuario seleccione la palabra, ese dato nuevo, de alguna manera, va a provocar un cambio en la aplicación de arriba, en la aplicación general, que va a ser transmitido hacia abajo. Entonces, todo lo que teníamos antes se va a tirar, esas toolbars se van a desaparecer, se van a crear de nuevo, solo que en este caso, la aplicación principal va a tener un dato nuevo, que es esa selección. Esa selección va a forzar que en ese momento se pinte de otra manera, en este caso con dos toolbars. Un poco más adelante, si seguimos, ahora a lo mejor el usuario quiere poner ese texto en negrita. Lo que va a hacer el usuario es pinchar el botón negrita. Lo que nosotros no vamos a hacer es saber que el botón negrita, como ha sido pinchado, tiene que cambiar de estado. Lo único que vamos a hacer nosotros es informar de alguna manera a la aplicación principal de que el texto ha cambiado. Y a partir de entonces, en un nuevo barrido, se va a pintar todo otra vez. La toolbar se va a pintar otra vez y ahora en este caso, al llegar al botón de negrita, el botón de negrita va a encontrar la diferencia de que antes tenía un dato que decía que no había negrita en esa selección y ahora tiene un dato que dice que sí. Entonces, si nosotros preocuparnos de si antes estaba o no estaba, de cómo hay que cambiar, el botón de negrita, por ejemplo, simplemente responde reacciona, por así decirlo, a los datos que en cada momento le están llegando. La pregunta obvia es, esto tiene que ser lento. No puede funcionar, ¿verdad? No podemos estar porque va en contra de todo lo que siempre hemos escuchado. No puede funcionar así. Bueno, la verdad es que sí, funciona así. Es un poco donde llega Virtual DOM al rescate. Como muchos dicen, React es muy rápido, hay muchas discusiones, es más lento, no es tan rápido como dicen. En realidad lo único que pasa, y es gracias a Virtual DOM, que React es como mínimo igual de rápido que cualquier otra librería. Y esto es gracias al DOM. A pesar de hacer muchísimas más cosas, como la que estáis viendo, como tirarlo todo y volver a pintarlo, gracias al DOM, que tiene una estrategia muy inteligente de hacer una diferencia entre qué nodos había antes, qué nodos había después, cuáles tengo que recrear, que pintar de nuevo, cuáles desecho, incluso qué nodos había que ahora ya no me sirven, pero puedo reutilizar sin tirarlos. Pues con una serie de optimizaciones muy inteligentes son capaces de hacer que este proceso tan raro y tan fuera de lo común funcione bien. Entonces ya entrando un poco, bueno, hasta aquí es un poco la idea general. Espero que nadie se asuste, nadie se ha ido todavía. Entonces entrando ya un poco a cómo funciona React, más sus tripas. Como hemos comentado, React se basa mucho en componentes. Son la pieza clave de todas nuestras aplicaciones y básicamente son como pequeñitas máquinas de estado, por así decirlo. Como habéis visto, se pintan con un estado inicial, una serie de propiedades y eso es todo lo que saben. Luego se van actualizando, ¿vale? Cuando el estado cambia por alguna manera o nuevas propiedades tienen que recibir, React se encarga automáticamente de actualizar el componente y además podemos anidarlos tanto como queramos. No tengáis miedo, como ya hemos visto, Virtual DOM es muy listo, React es muy listo, los chicos de Facebook son bastante listos. Se puede anidar tanto como queramos sin perder mucho rendimiento, cosa que también puede llegar a sorprender. Esto es un componente en React, básicamente. Por ejemplo, una aplicación normal, estos son de los demos de React. Va a tener un componente principal, como hemos visto antes, y además componentes anidados. En este caso el componente app tiene componentes main, componentes headers, que se van anidando unos dentro de otros. Y luego generalmente tenemos una fase de render, que es la que va a decir, bueno, vale, quiero que este componente se pinte sobre alguna parte. Esto es exactamente igual como es en la vida real. Esto es ahora código real de Alloy Editor. Tenemos una aplicación, un componente principal, que es UI. Y aunque no vamos a entrar en detalle en todo este código, en realidad aquí lo que estamos haciendo, como veis, es la función de render de nuestra aplicación principal. Todo lo que está haciendo es pintar ese toolbars que, si seguís un poco la lógica del código, al final va a ser un array de componentes. Entonces todo lo que hace nuestra aplicación principal es pintar un array de subcomponentes que a su vez van a pintar
una serie de subcomponentes y así. Por último, renderizarlo. No os olvidéis de hacerlo, o nada se verá en vuestra aplicación. Vamos a ver mucho código, así que tampoco os preocupéis. Luego, algo muy importante, aquí esta parte es un poco delicada, es una parte un poco móvil, es cómo compartimos código en React. Compartir código siempre es importante en todos los frameworks, cómo hago utilidades, cómo evito duplicar código, evitar que mi código esté repetido en varios sitios, tengo luego bugs que no puedo arreglar arreglo en un sitio, se me queda en otro y demás. Entonces, cuando nació React, nació con el concepto de mixins. Mixins son la manera de compartir código en React, pero para los que estén un poco, mixins no existen como tal en JavaScript y tienen una serie de problemas y en React se ponen muy de manifiesto, y es que son implícitos, no sabes lo que está pasando, es todo muy mágico. Si varios mixins llegan ahí y dicen yo quiero poner el método A, otro dice yo quiero poner el método A, aquello explota de mil maneras, y además todas estas optimizaciones que hemos comentado son mucho más difíciles de hacer. Tienen una cosa muy buena los mixins, que es que diferentes mixins pueden contribuir al mismo ciclo de vida de tu componente. Es decir, tú al final vas añadiendo funcionalidad que va enriqueciendo tu componente. Y todo está bien hasta que deja de estarlo. Además, mixins, básicamente esto es lo que es, cómo se usa un mixin, cómo es un mixin. En tu clase Hello World, tú simplemente para React le dices que quieres utilizar una serie de mixins. Esos mixins directamente te van a poner sobre tu objeto una serie de métodos como es A y es getA o getB, que como veis pues ya no sabes eso, quién está dándote getA, quién está dándote getB, es un poco al final un poco complicado. Nosotros lo usamos, ¿vale? No es que estemos libres de usarlo porque realmente es útil, por lo menos lo ha sido hasta ahora. Como veis aquí, como el botón de negrita que hemos visto antes, veis que tiene diferentes mixins, son los que nos están dando una funcionalidad común entre botones, como es poder saber en qué estado está o poder saber cómo tiene que ejecutar un comando para cambiar el contenido del editor. Pero esto va a cambiar, ¿vale? Entonces se pueden seguir usando para aquellos que empecéis a jugar con ello, que no os dé miedo, pero el futuro no va por mixins, entre otras porque no tienen soporte nativo ni probablemente lo vayan a tener en JavaScript. Entonces tenemos dos opciones que son componentes de orden superior. Básicamente coges una función, coges tu componente y esa función te devuelve otro componente que es tu componente, por así decirlo. Es un wrapper sobre tu componente, ¿vale? Entonces pasamos un poco de hacer una extensión por herencia a hacer composición, que es realmente en lo que se basa React. ¿Vale? Eso quita muchísimos problemas a la hora de desarrollar. Además, si usáis Babel, ahora React también se puede escribir no solo como con la sintaxis que habéis visto antes, sino con sintaxis de ECMAScript 2015. Y si usas Babel y puedes usar decoradores de ECMAScript 7 como experimentales. Se verían algo así, que es un poco nosotros a lo que nos gustaría tender, es donde puedes importar tus mixins pueden tener dependencias, es fácil de seguir ese flujo, y luego simplemente anotas tus clases y todo funcionará y además vendrá nativo en el lenguaje. De todas formas, esto es un poco teórico, así que seguimos moviéndonos para adelante. Entonces, tenemos componentes y hemos dicho que esos componentes se tienen que configurar, se tienen que ver de alguna manera. Eso se hace a través de propiedades y estado. Son dos cosas diferentes y vamos a ver la diferencia. Propiedades, digamos que es la configuración del componente, ¿vale? Tienen una cosa muy importante y es que son incondicionales, no tienen nada de lógica. Esto lo que nos permite es probar nuestros componentes muy fácilmente. Imaginaos que tenéis un componente que siempre se comporta igual ante los mismos parámetros de entrada. Eso nos permite tener nuestro componente, inyectarle todos los tipos, todas las configuraciones diferentes que queramos y poder comprobar siempre a la salida lo que es, totalmente aislado de todo el resto de aplicación. Y por último, la clave es que son inmutables. Cuando hablamos de propiedades, las propiedades de un componente no son suyas. Las propiedades son simplemente el estado en el que alguien ha decidido que ese componente se tiene que pintar, ¿de acuerdo? Esas propiedades pertenecen a su padre, por así decirlo. Es decir, no cambian en ningún momento. Una vez un componente recibe una propiedad, es esa para siempre, hasta que ese componente deje de existir. Esto se verá muy claro cuando veamos la diferencia con estado. Entonces, en el mismo ejemplo de antes, veis como eso que tenemos abajo, que el componente app pasa título y contenido hacia
hacia sus hijos, header y body. Al final ese thisprops title que veis ahí, thisprops content, es algo que viene dado desde fuera, pero que yo desde mi componente nunca puedo cambiar. No es algo que yo tenga derecho ni permiso de cambiar. Esto ahora veremos que de nuevo parece raro, como ¿por qué no? Si lo tengo yo. Pero sigue la línea, es coherente con ese único flujo de datos de arriba abajo. Es decir, yo te doy datos y esos son los que tienes. Cuando necesites nuevos datos, yo te los daré. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Los componentes no tienen que ir a buscar datos ni a actualizarse, sino que tienen que confiar en lo que les viene dado. En Alloy Editor, por ejemplo, tenemos otro de los botones. En este caso es el de la lista que habéis visto que se desplegaba. Como veis, tiene una serie de propiedades que además, gracias a React, podemos anotar, podemos saber qué tipos son, definir si es requerido. React nos va a ayudar un poco a saber si estamos usando bien nuestros componentes. Simplemente es un poco un añadido. Y como veis ahí luego, en nuestra función render, en nuestro botón, lo que realmente pinta nuestro componente, lo único que está haciendo es pintar esas propiedades. No hace nada con ellas. Y no le importa. Él sabe que si le han dado una propiedad, por ejemplo, expanded, eso quiere decir que tiene que pintar una lista. Y si no, es que no. En ningún caso ese botón se va a encargar de cambiar esa propiedad en sí mismo, ni de cambiarla en tiempo de ejecución. Él simplemente va a mirar esa propiedad. Si la tengo, lista. Si no, no hay lista, solo hay botón. Es un poco la lógica que hay ahí dentro. Propiedades, lo tenemos en un lado, en otro lado tenemos estado. Como hemos dicho, los componentes eran pequeñas máquinas de estado. Como tal, tienen un estado interno. Dicho esto, no hay que abusar del estado en React. ¿Vale? Lo podemos usar, está ahí, pero es algo a evitar. Uno de los principios básicos de diseñar componentes y aplicaciones en React es minimizar al máximo el estado. Entonces, ¿qué es estado? El estado es algo que realmente puede cambiar, ¿vale? No es tan radical como estábamos diciendo antes, de nada cambia, porque entonces obviamente nada cambiaría. Entonces el estado cambia y cambia en respuesta, pues eso, a diferentes acciones del usuario. Importante es que no se puede calcular. El estado tiene que ser algo que pasa exteriormente. Si lo puedes calcular a partir de otras propiedades, entonces no es estado. No deja de ser algo estático que te viene dado. Y por último, y muy importante, es privado. Nadie en React puede ver el estado en un componente, puede ver el estado de otro componente. ¿Vale? No es visible del exterior, nadie va a poder tocar cómo tú te comportas en ese momento. Esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando tenemos inputs. Cuando ya tienes una interfaz en la que tienes un campo de texto, como es este caso. Veis que ahí abajo, por ejemplo, nuestra tabla que tiene un filtro, tiene dos subcomponentes, una search bar y un product table. Como veis en este caso, nuestro componente tiene un estado inicial que es texto, que es vacío, digamos, por así decirlo, el input se va a ver vacío. Y luego, a medida que algo vaya pasando, ese estado va a ir cambiando. Ese estado es el estado de nuestro componente product table. Pero como veis luego, dentro de search bar y product table, esos dos subcomponentes que tienen ahí, están recibiendo ese estado. Lo que está pasando es que cuando llega a ese componente, ese estado se está convirtiendo en propiedad. Entonces, para esos componentes, ese estado ya no es estado, no tienen permiso para modificarlo. ¿Y por qué? Porque es responsabilidad de este componente. Nosotros usamos esto exactamente igual cuando tenemos, por ejemplo, UIs en las que creas links para el editor. Y como veis, empezamos en un estado inicial en la que, en nuestro caso, el valor del link puede ser nada o puede venir dado porque hay un link seleccionado. Es un poco esa lógica que hay ahí. Entonces, nuestro componente se renderiza en un estado inicial que dependerá de qué hay seleccionado. Y luego, como veis, simplemente pasa ese estado al input como una propiedad. Aunque muchas veces cuando veáis input, button, cosas que parecen tags de HTML, no lo son tanto. Al final son componentes de React y cumplen las mismas, están regidos por las mismas condiciones que cualquier otro componente, ¿vale? Y por último, como veis, aquí sí que podemos nosotros cambiar el estado, porque es nuestro. Entonces, en función a diferentes acciones, luego veremos cómo, el estado cambia, y lo que va a pasar es que cuando cambie nuestro estado, como hemos dicho, nos vamos a volver a pintar enteros, y lo que vamos a hacer es a ese input pasarle un valor diferente. Eso ahora si llegamos a la demo vamos a verlo. Es también un poco contraintuitivo el qué está pasando con el input, ¿verdad? Si yo estoy escribiendo, ¿qué está pasando? Se está tirando el input todo el rato, se está actualizando, lo veremos en un ratillo. Por último tenemos eventos.
React nos da eventos que funcionan todos los navegadores y es como una pequeña abstracción. Se añaden en DOM nivel 0, como los habéis visto ahí dentro de los propios tags, dentro de los propios componentes. Son delegados, ¿vale? Entonces eso quiere decir que no importa a qué nivel de nuestros subcomponentes añadamos esos eventos, esos listeners, que se delegan hacia arriba, arriba a la jerarquía. Entonces digamos que solo estamos añadiendo un listener en todo el árbol de jerarquía. No estamos añadiendo listeners aleatoriamente, dejándolos desperdigados por el DOM. Esto es muy importante para el rendimiento y como utilidad, como cosa útil, tienen auto-binding. This es siempre el componente. Cuando sabes que cualquier función que se ejecuta dentro de un listener añadido aquí en React va a estar dentro del contexto de tu componente. Un poco en el mismo ejemplo de antes, veis como dentro del input tenemos eventos onChange que van a ejecutar un método dentro de nuestro componente. Y en ese componente this va a ser el componente. En el mismo ejemplo de antes que teníamos, que era el botón de link, de nuevo tenemos por ejemplo un botón que es el de limpiar el link, la típica crucecita, que lo único que va a hacer, como veis, el botón en sí no va a cambiar nada, simplemente le va a decir al componente mayor que lo que tiene que hacer es actualizar su estado. Es decir, yo mismo sé que cuando estás en la acción de limpiar, lo que tengo que hacer es que mi estado va a ser nada. O que cuando cambia el input, como veis ahí en el onChange, que mi estado va a ser lo que haya en ese input en ese momento. Todo el renderizado, como veis, no lo estamos teniendo en cuenta. No estamos actualizando nosotros ningún valor en ningún momento. Todo eso va a venir porque vamos a volver a entrar en un nuevo ciclo de render con ese nuevo estado y cualquier cosa que haya cambiado. Entonces, recapitulando, ¿cuánto tiempo tengo? Perdón, no tengo reloj. ¿Cuánto nos queda? Vale, vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, tenemos Alloy-Editor. Un poquito, para que lo sepáis, Alloy-Editor sigue funcionando sobre CK-Editor, ¿vale? Entonces, incorporamos muchas de su funcionalidad. Por encima tenemos una cierta serie de plugins y luego nuestros botones, nuestras toolbars y demás. Algo importante que nos gusta mucho de Alloy-Editor es que nos permite reaccionar de manera diferente a diferentes selecciones. Esto iba en conjunción con aquello de tener la interfaz donde la quieres cuando la quieres. Entonces, quiere decir que si tienes seleccionado texto, te van a salir unos botones acordes a una selección de texto, como puede ser negrita, cursiva, además. Si tienes seleccionado una tabla, esos botones no tienen sentido para ti en ese momento. Lo que te va a salir son unos botones de añadir fila, eliminar fila, añadir columna. Si lo que tienes seleccionado es una imagen, tienes opciones de alinear esa imagen. Si tienes un link, lo que quieres es editarlo. Además, este tipo de selecciones se pueden configurar, añadir, extender de cualquier manera, de manera que puedes imaginar poniendo tu propio componente o tu propio marcado propio de tu compañía y haciendo que aparezcan una serie de botones específicos para ti que hagan exactamente lo que tú necesitas que hagan. Ya no dependes de nadie más. Tenemos skins muy chulos, tenemos también uno muy feo para la gente, no sé, sin plan vintage, hay gente que lo quiere, aunque no lo creáis. Y bueno, tenemos muchísimas más cosas. Podéis entrar en la web, os animo a mirarlo. Tenemos cosas muy útiles como hacerse fotos, porque es una entrada de blog sin tu foto. Y bueno, os animamos a cualquier cosa que tengáis en mente, que queráis contribuir, que por favor entréis y que si probáis el editor nos consultéis dudas, creéis issues en GitHub. Estamos abiertos a todo tipo de contribuciones.